Muy buena tarde a todos. Yo creo que ya sí es hora de que empecemos puntuales con los que llegamos. Muchas gracias a los que a los que sacaron el tiempo para conectarse, para acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por estar acá en nuestro webinar de Gaia. Para los que no saben, estamos haciendo los webinars de Gaia todos los jueves a las 4 de la tarde. Es un espacio en el que compartimos nuestros conocimientos y lo que nos apasiona, que es todo este tema de sostenibilidad. El día de hoy vamos a hablar sobre sostenibilidad en el Día de la Tierra. Hoy es el día, hoy estamos celebrando el Día de la Tierra. Todos los 22 de abril celebramos el Día de la Tierra. Entonces hoy queríamos hablar un poquito de esta celebración y de cómo estamos en materia de sostenibilidad y cómo podemos aportar nosotros desde nuestro día a día para que tengamos un planeta más sostenible. Mi nombre es Juan Carlos Leal, yo soy director ejecutivo de Gaia Servicios Ambientales y muchas gracias a todos nuevamente por estar acá. Vamos a empezar entonces con la presentación. Entonces, el Día de la Tierra es un día, como ya les había dicho, que celebraban en muchos países el 22 de abril. Se instauró para crear una conciencia común a los problemas de sobrepoblación, de la producción de contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger la tierra. Es un día entonces para rendir homenaje y para reconocer la importancia de nuestra tierra. Este es nuestro único hogar, es lo que compartimos todos, es lo que nos hace, lo que tenemos en común. Si algo tenemos en común nosotros es que vivimos todos en el planeta Tierra. Entonces hoy en este día de celebración de la Tierra, los invitamos a que la protejamos, no solamente hoy el Día de la Tierra, sino todos los días. ¿Cómo? Ya les vamos a contar desde Gaia algunos consejos y algunas herramientas que tenemos o que les podemos contar para que cuidemos nuestro planeta. Entonces, es innegable el deterioro ambiental por el que está pasando el planeta actualmente. El deterioro ambiental se da básicamente por tres factores que los hemos sabido desde hace mucho tiempo. Esto no ha cambiado desde hace mucho tiempo. Desde que yo me gradué de ingeniero ambiental hace ya 20 años, venimos hablando del deterioro ambiental y de los tres factores que lo generan. El primero es la sobrepoblación, que como ya sabemos es un gran problema. Somos actualmente más de 7.000 millones de habitantes. El consumo, o más bien el consumo amarrado a tanta cantidad de gente que hay en el planeta. Esto también genera un gran impacto, no solamente pues, por los recursos naturales que requerimos para producir estos bienes, sino por el uso que le damos a estos bienes y por la disposición final que hay que darle a los mismos. Y también tenemos por la tecnología, una tecnología que si bien ha avanzado mucho, especialmente en los últimos años, sigue siendo una tecnología inapropiada o ineficiente. Yo sé que dirán, pero ¿por qué inapropiada e ineficiente si ahora estamos en virtualidad, si tenemos el supercomputador? Pero sigue siendo, como les voy a mostrar ahorita, unas tecnologías que todavía no están a la altura de lo que la Tierra necesita para que seamos sostenibles. Entonces voy a hablarles un poquito, de forma muy resumida, de cada uno de estos. Entonces, la sobrepoblación. Como les contaba, somos actualmente más de 7.000 millones de habitantes. Esto pues, siempre hemos venido creciendo exponencialmente, pero en los últimos años esto ha crecido o se ha disparado totalmente. Como pueden ver, a partir de 1950, 1970, el crecimiento poblacional ha sido exorbitante, con la agravante o con el diferencial de que algunos países como Colombia, Estados Unidos y los europeos hemos venido creciendo la población de una forma acelerada, pero nada en comparación con China y con India, que por tener una gran población se ha visto pues el crecimiento exponencial bastante acelerado. Entonces, este es el primer problema que tenemos en cuanto a la sobreexplotación de nuestro planeta, es la superpoblación que tenemos. El segundo es el consumo, que como les decía, cada vez somos más personas y cada vez consumimos más bienes y servicios
para tener una vida o un nivel de vida más agradable o el que consideramos que es el adecuado. Por ejemplo, un americano promedio en su vida se consume 6.000 litros de leche, ¿cierto? Eso es una cantidad impresionante. Como pueden ver en esta foto, aquí se trata de mostrar en imágenes a cuánto se refieren 6.000 litros de leche. Eso es como si te abrieran la puerta de tu casa y al frente todo lo que verías fueran botellas de leche. Es demasiada leche. También un americano promedio se toma 28.433 duchas en toda su vida. Eso también es demasiada agua, demasiados productos para el baño y demás, y es un gasto impresionante de agua. También se gasta en promedio 156 cepillos de dientes, 389 crema dental, 656 barras de jabón y 198 botellas de champú. Y no estamos hablando solamente del producto como tal de la crema dental, sino también que tiene el empaque y no solamente de su producción, de su uso, sino también de su disposición final. Entonces, el consumo nos está generando unos impactos ambientales bien importantes y que a veces no percibimos, ¿cierto? Nosotros simplemente utilizamos lo que tenemos que utilizar, lo botamos y no lo volvemos a ver, pero después lo vemos en las noticias, en el río Medellín, en el río de Barranquilla lleno de residuos y nos asustamos de dónde viene todo eso, ¿cierto? Pero bueno, ese es el resultado de nuestro consumismo y de nuestro mal manejo también. Entonces este es el segundo problema, que es el consumo. Y el tercero es la tecnología. Como les decía, la tecnología obsoleta, una tecnología que no ha avanzado o que no hemos acogido de la manera que deberíamos para tener el planeta que deseamos. Aquí tenemos un ejemplo muy claro que es el del vehículo. Un vehículo a gasolina, ¿cierto? Se utiliza combustible, el 100% de esta energía combustible se va en el escape en un 35%. Solamente en combustión se va un 35% que no es usado para el carro, por así decirlo. En radiación se va otro 20%. Eso es demasiado. En refrigeración se va otro 20%. Entonces ahí ya está el 75% del carro no se está usando para mover el carro. Solamente el 25% de esta energía combustible se utiliza para la mecánica, para mover el carro, con la agravante que el 6% de este 25% de esta parte mecánica se va en rozamiento, se pierde en rozamiento, el otro 17% es peso muerto, porque para transportar a una persona de 60 kilos como yo, tiene que arrastrar una tonelada que pesa un carrito de estos, un Volkswagen. Entonces realmente es muy ineficiente. Realmente solamente 2% de ese 100% de energía combustible se usa para moverme a mí como persona. Es decir, que un vehículo como tal es muy ineficiente. Entonces hay que buscar tecnologías más apropiadas. Entonces, hablando de este deterioro ambiental y dándonos cuenta del impacto que estamos generando en nuestra tierra, el Global Footprint Network creó la huella ecológica. La huella ecológica es un indicador que mide la demanda de recursos y servicios de los ecosistemas naturales por parte de una población, es decir, lo que necesitamos para nuestros alimentos, para nuestros productos pecuarios y pesqueros, la madera que necesitamos y otros productos forestales que necesitamos para nuestras construcciones, el espacio de infraestructura urbana que utilizamos para nuestras viviendas, para nuestras empresas, para donde estamos, y todos los bosques que se requieren para absorber las emisiones de CO2 que generamos. Actualmente, según la huella ecológica y según el Global Footprint Network, se necesitan aproximadamente 1.7 planetas para soportar la demanda natural de la humanidad, es decir, lo que necesitamos de nuestro planeta. Es decir, que estamos en un overshoot day o estamos superando la capacidad o la biocapacidad del planeta para recuperarse. Por eso también se creó el overshoot day, que nos muestra en qué fecha del año se está superando la capacidad del planeta para reponerse. Como actualmente necesitamos 1.6 planetas, la fecha ya pues obviamente debería ser en diciembre, pero como pueden ver acá, cada vez ha sido más cerquita.
cada vez ha sido más cerquita, pues en julio fue el año pasado y el año antepasado, y el año pasado fue en agosto, se recuperó un poquito pues debido a la pandemia. Esto no es nada bueno para celebrar, esto fue efecto de la pandemia, no fue que hiciéramos algo muy bueno ni algo muy positivo, entonces no nos podemos quedar quietos con esto, tenemos que hacer algo para disminuir este overshoot day, para bajar nuestra huella ecológica y incorporar mejores tecnologías, revisar qué hacemos con la sobrepoblación, qué se puede hacer, qué podemos hacer desde nuestra casa, desde nuestra familia. La idea, pues lo normal sería no tener tantos hijos como antes, en otra época que tenían 10, 12 hijos. En mi familia, por ejemplo, mi mamá eran 12 hermanos. Actualmente en mi casa somos 4 hermanos, ha cambiado bastante. Yo, por ejemplo, no voy a tener hijos, ya me operé, entonces eso ha venido cambiando, pero se va a demorar un tiempo en que veamos ese efecto de la sobrepoblación. Por eso lo que hay que atacar ahora más fuerte es la parte del consumo y de la tecnología y de cómo nosotros en nuestro día a día incorporamos cosas positivas pues, por el medio ambiente del planeta. Aquí tenemos pues entonces que tenemos muchos problemas en la parte ambiental diferentes, pérdida de biodiversidad, está también el deterioro de la calidad del aire, está el déficit de agua, la generación de residuos, pero hoy nos vamos a enfocar en el tema del cambio climático, efecto invernadero, calentamiento global y huella de carbono, que son temáticas relacionadas y queremos como desenredar ciertos temas que se tienen en cuanto a la huella de carbono y el efecto invernadero y que ustedes entiendan pues la relación que hay entre estos temas y también que veamos cómo en nuestro día a día podemos aportar pues para mejorar las condiciones de nuestro planeta. Entonces, el efecto invernadero, lo principal. ¿Qué es el efecto invernadero? Como lo muestra aquí la imagen, es básicamente lo mismo que hacemos en un invernadero para una huerta. Es una capa que nos genera las condiciones adecuadas, la temperatura adecuada para que nuestras plantas vivan. Lo mismo hace el efecto invernadero en la Tierra, hace que la radiación solar entre de forma adecuada al planeta y se quede lo suficiente para que tengamos una temperatura adecuada, que es más o menos en promedio 18 grados. Que si el efecto invernadero es bueno o malo, esa pregunta nos la hacen mucho. Hay gente que cree que el efecto invernadero es malo, claro, pues como medimos la huella de carbono y medimos, y medimos los gases de efecto invernadero, pensarán que es mala, pero realmente el efecto invernadero es un efecto natural, es algo natural, es algo que se da en la naturaleza. Sin el efecto invernadero no tendríamos esta temperatura tan agradable que tenemos en el planeta, que es de más o menos 18 grados, sino que tendríamos una de menos 18 grados, es decir, que no existiría pues, la vida humana como la vida como la conocemos, ¿cierto? Entonces el efecto invernadero es bueno o es normal. Lo malo es que nosotros con la generación de tantos gases de efecto invernadero hemos cambiado la concentración de esta capa y hemos cambiado la dinámica del calentamiento global, ¿cierto? Esto ha generado que se caliente más la temperatura de la Tierra y esto es lo que ha generado el calentamiento global. Entonces, porque a veces hablamos de calentamiento global y a veces de cambio climático, ¿cierto? Entonces muchas veces nos preguntan, ¿o por qué antes hablábamos tanto de calentamiento global y ya se habla más de cambio climático? Porque el primer efecto que se siente con este efecto invernadero es el calentamiento global. Cambian el aumento de la temperatura atmosférica, cambia las condiciones climáticas, ¿cierto? Lo que provoca el cambio climático, y este cambio climático genera unos efectos nocivos, unos efectos directos e indirectos sobre la Tierra, que son los que vamos a ver más adelante. Aquí también les queríamos mostrar cómo ha venido aumentando la temperatura de la Tierra desde 1884 hasta nuestra época. Pueden ver que ha venido aumentando no solamente en los trópicos y en los polos, sino en todo el mundo, y ha venido aumentando de una forma dramática. Tanto es así que pues, la meta ahora es mantener la temperatura, el aumento de esta temperatura por debajo de los 1.5 grados. ¿Por qué? Porque si superamos este aumento de 1.5 grados, lo que dicen los científicos es que los efectos, los daños que va a haber sobre nuestro planeta no van a ser reversibles, no vamos a ser capaces de volver a la normalidad si pasamos de este umbral.
Entonces ahí es lo importante de trabajar no solo las empresas nos hemos enfocado mucho en Gaia en trabajar con las empresas ya saben lo que hay que hacer la mayoría, ya muchas lo están haciendo, muy bueno que todos se unan y que lo sigamos haciendo. Hoy queremos hablar más de ustedes como personas que pueden hacer al respecto en cuanto al calentamiento global y cambio climático. Entonces, algunos efectos, a veces los efectos del cambio climático que vemos en las noticias, sobre todo hace unos tiempos, eran muy lejanos. Veíamos que se estaban descongelando los glaciares, que estaba aumentando el nivel del mar en Indonesia y en yo no sé qué países, pero realmente los efectos los vemos ya aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, en la izquierda, una imagen de 1959 del volcán Nevado del Ruiz, del glaciar del volcán Nevado del Ruiz, y una imagen del mismo volcán para 2016, donde se ve que se ha perdido una cobertura, una superficie glaciar de aproximadamente el 60%. Eso es demasiado. Y lo mismo para el Parque Nacional Natural de Cocuy, vemos una pérdida en el mismo periodo de aproximadamente el 70%. Esto es muy grave y esto es aquí mismo en Colombia. No hay que ir muy lejos para encontrar los efectos del cambio climático. También tenemos otros efectos. Está también el aumento del nivel del mar. Esto lo vemos en las costas, obviamente. Los que viven allá sabrán que el nivel del mar cada vez ha estado más arriba, cada vez vemos más cerca el mar. Su casa o su cabaña cada vez está más cerca del mar. Esto va a ser muy grave en unos años porque se dice que aproximadamente 6 millones de personas que están en zonas costeras se van a ver fuertemente afectadas por el aumento del nivel del mar. También otro efecto muy importante es la acidificación de los océanos. Ustedes saben, o si no sabían, les comento, los océanos son uno de los grandes sumidores de carbono. Al capturar todo ese carbono, los océanos se acidifican. Entonces ya vemos que los océanos están generándose no solamente el aumento de temperatura en los océanos, sino también la acidificación de los mismos, lo que está generando el blanqueamiento de los corales. Y como les decía, ellos son unos grandes sumideros de CO2, capturan aproximadamente el 30 o el 35% del CO2 que emitimos cada año, y se dice que en los corales está aproximadamente el 50% de todo el CO2 que hemos generado los humanos en los últimos 200 años. Entonces, 2000 años, perdón. Entonces, pues ahí hay mucho CO2 capturado. Otros efectos que vemos también muy cerca, cada vez más cerca, son, por ejemplo, los incendios más frecuentes, incendios forestales. Incendios aquí en el Valle de Aburrá los hemos visto en las laderas del Valle de Aburrá, también los vemos en el Amazonas, en Australia, en todas partes del mundo, con efectos indirectos o efectos secundarios en la calidad del aire. Aquí hemos tenido episodios de mala calidad de aire debido a incendios que han ocurrido en otras zonas. También están los periodos de sequía más largos. Esto se ve aquí en Colombia con un gran impacto en La Guajira y en zonas secas. Y también el incremento de la duración e intensidad de tormentas tropicales. Esto es algo que antes no nos tocaba mucho, pero hace poco lo vivimos en San Andrés y Providencia. Ya vemos efectos, como les decía, cada vez más fuertes, cada vez más cerca y cada vez más frecuente. Entonces, el cambio climático es real. Ya el 98% de los científicos están de acuerdo en que el cambio climático es real. Los efectos del cambio climático son tangibles y ya los vemos pues en nuestro día a día. Entonces, ¿cuáles son los gases de efecto invernadero? Muy importante también saber cuáles son los gases de efecto invernadero. Está el más conocido, que es con el que medimos gases de efecto invernadero o medimos nuestra huella de carbono, que es el dióxido de carbono, que se genera principalmente en la quema de combustibles fósiles, en fuentes fijas y también en fuentes móviles, es decir, en nuestras fábricas donde generan nuestros alimentos, donde generan nuestros productos y servicios, y también en nuestros vehículos, los que usamos para transportarnos. Tiene un poder un potencial de calentamiento global de 1, porque este es el referente. A partir de él se determina el potencial de calentamiento global de los otros gases de efecto invernadero. El metano, por ejemplo, tiene un potencial de calentamiento global de 28, es decir, es 28 veces peor para el cambio climático,
que el dióxido de carbono, ¿cierto? Y se genera principalmente por el ganado, por los eructos y por los gases que genera el ganado. También se generan los rellenos sanitarios por la descomposición de la materia orgánica. Es un gas que generamos bastante y como pueden ver, pues se da principalmente por nuestra dieta. También está el dióxido nitroso, que tiene un potencial de calentamiento global de 265, bastante alto. Este se da principalmente en el abono, que tenga óxido nitroso, es decir, en el sector agrícola. Se usa bastante, es una huella que genera bastante huella de carbono, genera bastante impacto a nivel mundial. También están los CFCs y los PCFC, que son básicamente gases refrigerantes. Estos se encuentran en nuestras neveras de nuestros hogares, pero también en los aires acondicionados de nuestras casas y de nuestras empresas. Tiene un potencial de calentamiento global que va entre 4 y 17.400. Varía mucho porque hay unos que son muy nocivos o muy malos y hay otros ya más adecuados. Hay que escogerlos bien. Ahorita les vamos a dar tips para esto. También está el hexafluoruro de azufre. Este tiene un potencial de calentamiento global de 23.500. Esto es muy contaminante. Lo generamos todos. Este no solo lo generan, como lo pueden ver ahí las estaciones eléctricas, sino que pues esa energía es la que estamos usando nosotros en este momento para este webinar y para todo lo que hacemos, o sea que tenemos responsabilidad ahí. Ahí se genera también gases de efecto invernadero. Solamente se dan estos tres de este lado por fugas realmente. No es que los estemos generando pues todo el tiempo por su producción y por tenerlos ahí, se da es por fugas. Entonces también un buen manejo hace que se baje el impacto de los mismos. Y tenemos por último, pero no menos importante, el trifluoruro de nitrógeno. Este tiene un poder calorífico, un potencial de calentamiento global también muy alto de 16.100. Este se da básicamente en las pantallas de nuestros computadores y de nuestras pantallas planas, pues de nuestros televisores. Y bueno, ¿y qué es la huella de carbono? Estamos hablando de gases de efecto invernadero y la huella de carbono es básicamente la cuantificación de esas emisiones de gases de efecto invernadero que producen una persona, una organización o la que genera un producto en términos de CO2 equivalente, como les contaba ahora. Es decir, se le miden todos los gases de efecto invernadero que genera una persona o una organización o un producto en su ciclo de vida y se traducen a CO2 equivalente para poderlos comparar. Por eso siempre hablamos ya sea de un inventario de gases de efecto invernadero o más coloquialmente o se usa más o está más de moda la huella de carbono, ¿cierto? Pero para que sepamos que es lo mismo, es básicamente lo mismo. La huella de carbono personal, ¿de dónde viene o dónde la generamos? Principalmente, como les contaba ahorita, o como miramos ahorita, en la alimentación y en el desplazamiento. No solo en el desplazamiento terrestre, sino también en nuestros viajes, cuando paseamos, cuando trabajamos por fuera en avión. Y también los hábitos que tenemos de uso, hábitos de consumo. Qué pena que se me subió. Se me pasó la diapositiva. Un segundo que está pesada. Qué pena con ustedes. Eso. Aquí les quería mostrar que en la alimentación, básicamente, la huella de carbono como persona es muy importante la alimentación. ¿Por qué? Como podemos ver aquí un claro ejemplo, un kilogramo de carne roja, de carne de res, tiene una huella de carbono de aproximadamente de 20 a 30 kilogramos de CO2, ¿cierto? Mientras que si comemos cerdo, tenemos una huella de carbono de 4 a 6 kilogramos de CO2, o sea que baja sustancialmente. Y también baja bastante ya cuando comemos pollo. No estamos diciendo que todos tenemos que ser vegetarianos ni que tenemos que dejar la carne, pero sí mostramos que cambiar o bajar un poquito la carne roja
puede disminuir nuestra huella de carbono. Por ejemplo, está muy de moda o están haciendo mucho de los lunes sin carne o el día de la tierra sin carne. Sería interesante pues hacer el ejercicio. Aquí tenemos también otros alimentos. Aquí se muestra una comparación de los vegetales y las carnes. No solamente, los vegetales no solamente tienen un menor impacto en promedio, impacto ambiental, en cuanto a gases de efecto invernadero, valga la pena la aclaración, sino que también tienen un menor costo por lo general. Y aquí podemos ver que la carne roja y otras carnes pues, de cordero y otras que no comemos tanto aquí en Colombia tienen una huella de carbono bastante más alta que las carnes de cerdo y de pollo. Entonces la idea es empezar a alternar un poquito esa carne roja con carne de cerdo y con pollo. O si es posible, hacer un lunes vegetariano, un lunes sin carne. Un vaso de leche, por ejemplo, tiene 350 gramos de CO2. Eso es bastante, ¿cierto? Por ejemplo, para que se hagan la idea, el CO2 tiene ese problema y es que no lo podemos ver. Es un gas incoloro, insaboro e inoloro, ¿cierto? Pero una tonelada de CO2 ocupa aproximadamente el volumen de una piscina olímpica, para que se hagan una idea del volumen que genera el CO2. A veces, como les digo, como es inoloro, incoloro, insaboro, pues es difícil mostrar el impacto del mismo de forma visual, pero para que lo tengan en cuenta, general una tonelada de CO2 es más o menos en volumen una piscina olímpica. Aquí les estaba mostrando otros ejemplos. Miren que las decisiones que tomamos tienen una huella de carbono diferente. No es lo mismo tomarse una copa de vino que un café, ni es lo mismo tomarse un pocillo de café que un pocillo de té, ¿cierto? Y lo mismo una cerveza, todas tienen una huella de carbono diferente. Nosotros tenemos una aplicación de huella de carbono que ahorita les ponemos en el chat el link para que se metan, se llama Gaia Footprint, está en la tienda de Android y próximamente va a estar también en la tienda de Apple para que midan su huella de carbono personal y para que les demos también algunos tips de cómo reducir su huella de carbono. También tenemos la huella hídrica, no solamente la huella de carbono. Un vaso de leche requiere, para producir un vaso de leche se requieren 250 litros de agua. La huella hídrica, al igual que la huella de carbono, es un indicador, pero en este caso nos indica el consumo y contaminación del agua para la producción de cualquier producto, de un bien, de un servicio, o también para una persona, cuánta huella hídrica puede generar una persona. Un café puede generar, para un café se requieren 140 litros. Uno a veces no le cabe esta dimensión, esta cantidad de agua que se requiere para solamente un pocillo, pero esto va desde que se cultivan las materias primas hasta que se produce, se usa y se dispone. Entonces hay mucha agua detrás de todo esta producción y todas estas materias primas, especialmente en el cultivo, en la huella hídrica. Aquí tenemos pues la huella hídrica de diferentes productos. Como les decía, puede variar notoriamente de acuerdo al producto. También la huella hídrica varía de acuerdo al año y a la ubicación. No es lo mismo la huella hídrica del café aquí en Colombia que la huella hídrica del café en la India, ni es lo mismo, en un año, en 2021, que en el año pasado. Esto está muy relacionado con el ciclo hidrológico y con la cantidad de precipitación y qué tanto se riega un cultivo. Para que les cuento pues ese dato. Aquí tenemos muchos ejemplos pues de huella de carbono de diferentes dietas o de diferentes platos, ¿cierto? Tanto para el desayuno como para la comida. La presentación queda en nuestro canal de YouTube disponible para que vean todos estos ejemplos de la huella de carbono y la huella hídrica de diferentes productos alimenticios, y como les decía, para que vean la variación de la misma de acuerdo a nuestra selección. Aquí podemos ver, por ejemplo, que las carnes tienen una huella alta, las rojas, como les decía, más altas, las blancas van bajando, y aquí ya se muestra una ensalada baja sustancialmente la huella de carbono, ¿cierto? Y una lasaña vegetariana también baja sustancialmente. También tiene huella de carbono, no vamos a decir que los vegetales no tienen huella de carbono, por supuesto que lo tienen, pero es bastante más baja.
Una hamburguesa también tiene una huella importante de carbono. Y así, todo lo que hagamos en nuestro día a día tiene un aporte importante. Entonces, por eso hablábamos ahorita de la importancia del consumo y de hacer un consumo responsable, de pensar antes de comprar algo si de verdad lo requiero o si de verdad pues, es lo más bueno que puedo escoger. Otra opción es buscar proteína vegetal, ¿cierto? Como les decía, una alimentación basada en plantas. O también, si desea, otra opción de proteína animal. Eso es algo muy cultural, pero en otros países, hace muchos años, desde hace mucho tiempo, comen grillos y otros insectos, y ya hay harina de grillo y hay otros alimentos de insectos que son más sostenibles. Como pueden ver ahí, tiene una huella de carbono bien baja, de 0,2 a 0,4 kilogramos de CO2 por kilogramo. Eso es bastante más bajo en comparación de la carne o de otra proteína animal, ¿cierto? Entonces es otra opción y tiene proteínas, tiene grasas, tiene hierro, tiene vitaminas, tiene otra cantidad de cosas que necesitamos para nuestro desarrollo normal. Bueno, y no solamente está en la alimentación, también está en lo que usamos, en lo que consumimos, en lo que nos ponemos. Una camiseta de algodón tiene una huella de carbono de 11 kilogramos de CO2, ¿cierto? Un jean, por ejemplo, tiene 34 kilogramos de CO2. Nuestro smartphone tiene una huella de carbono de 22 kilogramos de CO2. La laptop que estamos usando en este momento, 350 kilogramos de CO2. Y otro tema que es ahora pues totalmente de actualidad es la huella de carbono digital. Pues, ¿cierto? Antes hablábamos de la huella de carbono de los productos y servicios, pero un servicio muy importante actualmente es todo este mundo digital, todo este mundo virtual. Nuestra actividad digital, que normalmente está asociada a la huella digital rastreable que dejamos, también contribuye a la huella de carbono. Aquí tenemos a la derecha un ejemplo muy claro de lo que pasa en Internet o lo que pasó en 2020 en Internet en 60 segundos, ¿cierto? No les voy a leer todos, pero en un minuto, en 60 segundos, en Internet, en YouTube, por ejemplo, se ven 4.7 millones de videos en un minuto. En Instagram, 194.444 personas están tuiteando. Se están mandando 190 millones de emails. Se están descargando 1.400 videos de TikTok. Y mejor dicho, y como pueden ver, la lista continúa. Todo esto tiene un impacto. ¿Dónde está este impacto? Básicamente, este impacto está en el consumo de energía que se requiere para guardar toda esta información. Toda esta información, como sabemos, está en la nube, pero la nube requiere unos servidores gigantes que requieren una cantidad de energía para poder funcionar, y ahí es donde está la huella de carbono digital o de nuestra virtualidad en el uso de estos elementos para almacenar la información que usamos en día a día y para todas las transacciones que se hacen. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Pena que esta diapositiva está un poquito pesada. Entonces, cuando usamos el correo, cuando usamos Netflix, cuando usamos WhatsApp, estamos generando una huella de carbono digital. Esto contribuye a la emisión mundial de gases de efecto invernadero, como les decía antes, por el uso de la energía que genera emisiones de dióxido de carbono. Por ejemplo, para los que no sabían, yo tampoco hasta hace poquito lo sabía, un email en spam, un email que ni siquiera nos sirve, que es basura, tiene una huella de carbono de 0.3 gramos de CO2. Eso no es mucho, pero suma, ¿cierto? Un email con texto tiene una huella de carbono de 4 gramos de CO2. Y un email al que ya le adjuntamos esta presentación, esta puede tener más porque esta está muy pesada, 50 gramos de CO2. Eso es demasiado. Con la agravante que actualmente se envían una media de 200 millones de correos electrónicos cada 60 segundos. Por tanto, por email que se produce, por todos los emails se producen más de 48.000 toneladas de dióxido de carbono a la hora. Eso es una cantidad impresionante.
más o menos 65 emails generan las mismas emisiones que andar 1 kilómetro en carro. En el mundo se estiman que 62 trillones de spam, que se generan 62 trillones de spam email, de correos basura, lo cual genera 20 megatoneladas de CO2 al año. Eso es demasiado. Spam, la energía que se gasta en su producción y transmisión y eliminación es equivalente a la electricidad que se utiliza en 2.4 millones de hogares en Estados Unidos, solamente en spam. Entonces la invitación es a que no recibamos ni mandemos más spam. Ahorita les vamos a decir cómo se hace. Según el IFC, un filtro de spam puede reducir un 75% el correo no solicitado. Esta reducción equivale a retirar 2.3 millones de autos de las calles. Eso es mucho. La actividad vinculada con correos electrónicos en todo el mundo podría llegar a equivaler a la huella de carbono que producen 890 millones de autos. Esto también es demasiado. Entonces miren que en nuestra huella de carbono digital tenemos también mucho que hacer. Entonces, ¿qué podemos hacer para reducir nuestro impacto? Como veníamos ya hablando, ser consumidores más conscientes. No hay nada que podamos hacer mejor por el planeta que ser consumidores más conscientes. Es decir, consumir lo que realmente necesitamos y buscar productos, empresas y servicios más conscientes, escoger mejor, revisar las etiquetas, revisar que los productos tengan la menor huella de carbono, que ojalá la reporten, que si la reportan estén haciendo algo con esta huella de carbono, ojalá sean carbono neutro. Muchos de nuestros clientes ya son carbono neutro o van para allá. Eso nos agrada mucho. Nosotros en Gaia seleccionamos estos productos. Yo, como Juan Carlos, como director ejecutivo de Gaia, prefiero siempre estos productos. ¿Qué podemos hacer? En la alimentación, como les decíamos ahorita, reducir el consumo de carnes, por lo menos reducir la cantidad de carne que comemos. Como sabemos, las legumbres y algunos vegetales tienen buena cantidad de proteína, entonces podemos empezar no tiene que ser dejar la carne, pero podemos empezar a consumir menos carne y a usar carnes o utilizar carnes que tienen una menor huella, como las carnes blancas. También puede ser tener una alimentación basada en plantas, es decir, ser vegetarianos. Esto es lo que haría un impacto más positivo en la alimentación, porque tiene una huella de carbono muy baja. También hay proteínas alternativas, ya tenemos proteína de soya, proteína proteína hecha en laboratorio. Hay diferentes formas pues, de adquirir las proteínas, lo que les mostré ahorita de grillos, de otros animales que no son como los que generalmente comemos, pero ya están en el mercado. Otras culturas hace mucho tiempo las usan y con muy buenos resultados y con muy bajo impacto. También es importante usar productos de temporada. No es lo mismo comerse el manguito que está ahorita en cosecha que querer comer sandía cuando no es la temporada de sandía, ¿cierto? Va a ser más cara y va a generar más impacto producirla. También es bueno seleccionar o preferir productos locales. No es lo mismo escoger la uva colombiana que la uva chilena, o no es lo mismo comprar en el mercado campesino que ir a comprar en un centro comercial, ¿cierto? Entonces, tratar de preferir siempre lo local cuando se pueda. También hay otros hábitos como llevar tu propia bolsa, dejar las bolsas de plástico. Eso ya se ve muy mañé, muy feo, uno llegar allá con 10, 20 bolsas de plástico pues a comprar. Realmente es bueno llevar sus bolsas reutilizables, tanto las bolsas grandes para echar todo como las bolsas pequeñitas para echar las legumbres y los vegetales. Muy importante y nunca dejar de hacerlo, reciclar, reutilizar y reducir. Eso siempre lo tenemos que hacer. También en cuanto a hábitos de consumo, el uso de electrodomésticos es muy importante, principalmente en el uso, por supuesto, hay que usarlos muy bien, solamente usarlos cuando los necesitamos, apagarlos cuando no necesitamos, desenchufarlos, pero sobre todo y lo más importante es en el momento de comprar, hacer una compra consciente, una compra adecuada. No compre un equipo más grande de lo que necesita. Si usted solamente vive solo o vive con su esposa, usted no necesita un nevecón gigante, necesita una nevera pequeña. También revise siempre la etiqueta.
tenga en cuenta que la etiqueta le muestra la eficiencia, siendo A lo más eficiente que hay en el mercado y bajando pues hasta G, lo más ineficiente pues que se podría ver en el mercado, con diferencias de hasta 75% más eficiente que las otras en consumo de energía, entonces vale la pena la inversión. También prefieran siempre neveras de tipo inverter, y en caso de que no se pueda acceder a esta tecnología porque a veces es un poquito más costosa, entonces busquemos que tenga no frost, que no genere hielo o escarcha pues el congelador. Esto hace que las neveras sean muy ineficientes, entonces tengamos en cuenta esto en el momento de comprar. Siempre desenchufa lo que no necesitamos y apaguen las luces. Eso nunca pasa de moda, esto lo decía mi mamá desde que estoy chiquito y ahora está más vigente que nunca. Otros hábitos de consumo, como vamos ahorita, la camisa que tengo tiene una huella de carbono, el jean que tengo también. Las marcas ahora están ya trabajando muy fuertemente en moda ecológica, están incorporando elementos de slow fashion. Ya no es que cambió la moda con cada temporada, cada 2 meses, sino que ya somos un poquito más conscientes. También es reutilizar las prendas que tenemos, ¿cierto? eh, Tener prendas éticas, materiales sustentables, siempre buscar que sean materiales sustentables. ¿Qué ganamos con decir que esta camiseta es de algodón si el algodón de esta camiseta viene, no sé, de un cultivo que no es sustentable? ¿O qué ganamos con decir que es sustentable, pero lo está produciendo un menor de edad o alguien que no tiene un trato justo? Entonces es importante cuando compremos ropa, revisemos que lo estemos comprando de marcas que sean conscientes, marcas consecuentes, marcas con propósito, ¿cierto? Entonces siempre tengamos en cuenta eso. También muy importante los hábitos de desplazamiento, usar siempre en lo posible el transporte público. Ahora con la pandemia no es muy posible o hay que bajarle un poquito o es difícil usar el transporte público, pero para bajar nuestra huella de carbono es lo más recomendable que hay. También el uso de la bicicleta, usar la bicicleta ojalá diario, pero si no por lo menos un día a la semana que te vayas para el trabajo en bicicleta o que vayas a hacer eh, la vuelta que haces por tu casa, que a veces sacamos el carro hasta para ir allá al éxito en vez de ir en bicicleta. También compartir el vehículo o el carpooling y conducir menos, caminar. Los que no les gusta montar en bicicletas también siempre se puede caminar. El caso es que en el desplazamiento también tenemos una huella importante. ¿Qué podemos hacer para reducir nuestro impacto? En la parte, eh, en la parte digital, también darse de baja de los newsletters, cancelar la suscripción de los boletines, de los anuncios o productos que no nos interesan. También dejar de recibir una notificación cada vez que a alguien le gustan nuestras publicaciones en Facebook, quitarle todas esas cosas de que nos notifiquen, todo eso es basura, todo eso genera tráfico en la red, más información en la nube. Entonces es como no utilizar esas adiciones que nos ponen en las redes si no son importantes para nosotros. Borrar datos en línea almacenados innecesariamente. Es muy importante limpiar la cuenta del correo electrónico de mensajes antiguos o obsoletos, así como información de redes sociales no utilizadas, fotos o publicaciones, no solamente porque nos roban información y la hacen pública y demás, sino también porque le está generando huella de carbono. Utilizar Internet con sentido común, navegar durante horas y estar en redes sociales y eso también genera consumo de energía, entonces también está impactando el planeta y a veces no es necesario. Hay que ser un consumidor responsable, bien sea de servicios o de contenidos. Otro elemento muy interesante es, por ejemplo, este motor de búsqueda Ecosia, que es como un Google, pero ecológico, y ellos donan el 80% para reforestar, para sembrar árboles, entonces hacen una acción muy bacana. No es sino cambiar de motor de búsqueda y uno tiene un impacto positivo con el medio ambiente. Bueno, y hoy que celebramos el Día de la Tierra, queremos terminar desde Gaia pidiéndoles a todos, como les decíamos ahorita, que protejamos la Tierra, no solamente en el Día de la Tierra, sino todos los días. ¿Cómo? Reduce, consume solo lo necesario, reduce tu huella, como les mostré ahorita, solo consumir lo necesario. Reutiliza, todo se puede, pues muchas cosas se pueden reutilizar, nunca va a estar pasado de moda reutilizar lo que se pueda y siempre vamos a disminuir el impacto.
Rediseña, siempre las cosas se pueden mejorar, siempre los productos y los servicios pueden ser mejores, pueden tener un mejor impacto, entonces siempre que podamos, las empresas, las personas, rediseñemos. Repiensa, es decir, pensemos antes de comprar si realmente lo necesitamos y si realmente esto que vamos a comprar es lo mejor para el planeta. Y también repensemos si lo que estamos haciendo es o como estamos haciendo las cosas es la mejor forma de hacerlas o si las podemos hacer mejor. Recicla, como les decía, eh, nunca va a estar fuera de moda reciclar, siempre va a estar de moda. Ojalá algún día no lo necesitemos, pero siempre por el momento va a estar de moda. Ahorra agua y energía, muy importante. Son recursos bien importantes que siempre vamos a necesitar. Usa tu bicicleta o camina, deja el carro en la casa de vez en cuando, o si puedes no lo uses. Y disfruta de la tierra. También les recomendamos ver estos videos. Eh, la presentación queda en nuestro canal de YouTube. Este video pues queda en el canal de YouTube y las memorias se las estaremos enviando en nuestro boletín a los que se inscribieron y a los que están inscritos pues en los webinars de Gaia. Les recomendamos estas películas, todas son muy buenas, todas tienen lecciones muy interesantes y todas tienen cosas que aprender. Y por último, los invitamos a que hagan parte del reto Gaia en el Día de la Tierra. Primero, ¿en qué consiste el reto? El reto consiste, como lo tienen ahí, se los voy a dejar un momentico para que le tomen foto o para que lo tengan. Consiste en compartir en la cuenta de Instagram una imagen o un video o un reel o la historia contándonos hoy en el Día de la Tierra cómo cuidas tú el planeta o qué estás aportando para ser más sostenible. Debes obviamente etiquetar a Gaia, seguirnos en nuestras redes, darle like a nuestro post del Día de la Tierra y lo que queremos hacer es, obviamente con esto después haremos un manejo en nuestras redes sociales, pero también lo que queremos hacer es que a los finalistas les vamos a dar un curso de gestión del cambio, un curso corto de gestión del cambio climático desde Gaia. Va a ser solamente pues para los que cumplan con todos estos pasos y para los que sean seleccionados. Van a ser seleccionados aproximadamente 20 o de pronto más para que por favor participen y nos muestren cómo están aportando entonces todos al planeta. Eso es todo lo que tenemos para presentarles el día de hoy. No sé si quieren tómenle foto, igual como les dije lo vamos a poner en nuestras redes sociales para que todos participen. No sé si tengan alguna pregunta. Voy a ver aquí en el chat si nos hicieron preguntas. Y vamos a responder preguntas. Sí, este webinar queda guardado, como les dije, en nuestro canal de YouTube. Aquí ya está, ya mis compañeros nos pusieron el canal de YouTube para que nos sigan, no solamente para que descarguen nuestro contenido, sino que también nos sigan. Nos pregunta Wilson, ¿cómo hacen para determinar cuánto CO2 generan esos productos y alimentos? Muy buena pregunta, Wilson. Básicamente se hace una cuantificación, un inventario de gases de efecto invernadero o una cuantificación de la huella de carbono, es decir, que se revisa o se cuantifica un producto determinado, cuánto gases de efecto invernadero genera tanto en su producción como en su uso y su disposición final, ¿cierto? Es decir, cuánto CO2 genera, si genera metano o si genera cualquiera de los otros gases de efecto invernadero. Cada uno de estos gases se pasa a CO2 equivalente y ya se dice cuánto CO2 genera un determinado producto, ya sea en la producción, en el uso, en su disposición final o en todo su ciclo de vida. Eso es cómo se mide la huella de carbono. Nosotros utilizamos la ISO, la NTC, por supuesto, y el GHG Protocol, que son pues los lineamientos para la medición de huella de carbono o de gases de efecto invernadero. No sé si tengan otra pregunta.
Por acá no veo más preguntas en el chat. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Gracias por participar en los webinars de Gaia. El próximo webinar va a ser el jueves, próximo jueves a las 4 de la tarde, como siempre. Va a ser sobre sistemas de tratamiento de agua. No se lo pierdan, va a estar muy bueno. Va a estar presentado por nuestra unidad de aguas y los invitamos a que hagan parte de la comunidad Gaia. Muchas gracias por estar aquí y que estén muy bien. Feliz tarde y feliz Día de la Tierra a todos. Hagan su video y hagan su aporte por el Día de la Tierra. Que estén muy bien. Hasta luego.